La cuarta característica de los elementos conectados en serie establece que si son resistores los que se encuentran conectados en serie, entonces estos se pueden sustituir por un resistor equivalente cuya resistencia será igual a la suma de la resistencia de los resistores originalmente en serie. El resistor equivalente que resulta de la combinación se debe conectar siempre entre los nodos extremos entre los cuales se encontraban los elementos en serie originales. La corriente a través de este resistor equivalente será igual a la corriente en los resistores originales en serie, pero la caída de tensión en el resistor equivalente será igual a la suma de las caídas de tensión en los resistores en serie participantes. Esta es la expresión para determinar la resistencia equivalente de n resistores conectados en serie. Esta expresión para la determinación de la R equivalente en serie se demostrará a continuación. Vamos a utilizar un circuito serie. Este es un circuito serie porque solamente hay un lazo y ese lazo es una malla, pero además si se identifican los nodos, todos los nodos del circuito son nodos del tipo secundario. Pero también si comparamos de 2 en 2 aplicando la definición de elementos en serie, también vamos a demostrar que este circuito es un circuito serie. Entonces, bien, vamos a previamente identificar la corriente en el circuito, que es lo que se mantiene constante a través de todos los elementos. Así que bien, vamos a aplicar el convenio de signos para elementos activos y pasivos. Observemos que el único elemento que está entregando energía en ese circuito es esta fuente EBF, por lo que la corriente debe pasar de menor a mayor potencial o saliendo por el positivo de esta manera. Observen que la fuente y el resistor R1 están en serie por conectarse a través de este nodo, que es un nodo del tipo secundario, así que la corriente que circula por R1 es la misma corriente I. Igualmente, en los resistores R1 y R2, el nodo que existe es un nodo del tipo secundario, por tanto, la corriente que circula a través de R2 es la misma I. Va a ocurrir de la misma manera en todos los resistores hasta el resistor Rn. Ahora bien, lo que se quiere es combinar todos estos resistores en un resistor equivalente, por el cual va a circular exactamente la misma corriente que circulaba por los resistores en serie originales. Vamos entonces a dibujar el circuito equivalente con el resistor equivalente. Observemos que a través del resistor equivalente debe circular, como dijimos, la misma corriente que circulaba por los resistores en serie originales. La fuente no se debe percatar de que han sustituido a los resistores por un resistor equivalente, porque ella va exactamente a impulsar la misma corriente. Observen que este circuito es el único circuito que, además de estar en serie, está conectado en paralelo. Aunque no hemos visto las características de los circuitos en paralelo, ni hemos identificado cuando dos elementos están en paralelo, anteriormente habíamos dado una noción de ello. Ahora bien, no necesitamos saber que este circuito también es un circuito paralelo para reconocer que el voltaje a través de este resistor es exactamente el mismo voltaje de la fuente, pues si se hace un LKB en esta malla, obligatoriamente el voltaje en este resistor debe ser el mismo voltaje de la fuente, para que al sumarlo algebraicamente se cumpla con la ley de voltajes de Kirchhoff. Así que bien, el voltaje en el resistor es exactamente el mismo voltaje BF. Y la corriente es exactamente la misma corriente en la fuente y la corriente que circula por los resistores en serie originales. Vamos entonces a aplicar un LKB en esta malla, pero para ello vamos a marcar las polaridades de los voltajes en cada uno de los resistores siguiendo el convenio de signos. Recuerda entonces que en un resistor la corriente va de mayor a menor potencial, es decir, aquí se encuentra positivo. Vamos a llamar este voltaje B1, a este B2
B3, tantas caídas de tensiones como resistores existan entre R3 y Rn, y este sería Bn. Vamos entonces a aplicar el LKB. Por simplicidad, vamos a suponer que los voltajes que van en un sentido, o la sumatoria de los voltajes que van en un sentido, será igual a la sumatoria de los voltajes que van en sentido contrario. Por lo que observen que la fuente va en sentido horario y los voltajes de los resistores van en sentido antihorario. Así que quedaría BF, vamos a hacerlo aquí a un ladito para ahorrar espacio. BF será igual a B1 más B2 más B3 más punto más Bn. Tantas caídas de tensión como resistores existan. Ahora bien, vamos a aplicar la ley de Ohm a los resistores para determinar estos valores de B1, B2, B3 y Bn. Entonces BF será igual a B1, pero B1 es la resistencia R1 por la corriente I, R1 por I, más B2, B2 es R2 por la misma I, ya que están en serie. Y así para los resistores R3 hasta Rn, más R3 por I, más tantas caídas de tensión como resistores existan, hasta Bn, que es Rn por I. Vamos a despejar o vamos a sacar factor común acá, la corriente. BF será igual a R1 más R2 más R3 más más Rn multiplicado por la corriente I. Y vamos a despejar esta corriente, puesto que la corriente en el circuito original debe ser igual a la corriente en el circuito equivalente. Entonces vamos a hallar esta corriente en el circuito original, la vamos a hallar también en el circuito equivalente y vamos a igualarlas para hallar la expresión de esta R equivalente. Entonces bien, la I será igual, despejando, a BF sobre R1 más R2 más R3 más más Rn. Vamos a llamar esta ecuación 1. De la misma manera vamos a hallar la corriente I, pero en el circuito equivalente aplicando la ley de Ohm. Entonces por ley de Ohm, I será igual al voltaje en el resistor, que es el mismo voltaje de la fuente, sobre el valor de la R equivalente. Vamos a llamar a esta ecuación 2. Pero como comenté anteriormente, las corrientes en el circuito original y en el equivalente, en las R equivalente en serie, deben ser exactamente iguales, así que vamos a igualar las ecuaciones 2 y 1. Igualando 2 y 1, vamos a obtener que BF sobre R equivalente debe ser igual a BF sobre R1 más R2 más R3 más Rn. Pero observen que esta BF, si pasa al otro lado dividiendo, se va a simplificar con el voltaje de la fuente que está del lado izquierdo. Así que vamos a simplificar. Va a quedar 1 de lado y lado. Y pasamos la R equivalente del lado derecho y la sumatoria de las R del lado izquierdo. Lo que nos va a quedar que
Despejando, la R equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias de los resistores en serie originales, que era exactamente lo que se quería demostrar.